Una vez más, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer poder estar aquí con ustedes una vez más en este curso. Aquí estamos en nuestro curso sobre las epístolas del Nuevo Testamento. Estamos estudiando las epístolas, no todas las epístolas, pero casi todas. Es la sesión 10 de nuestro curso hoy. Ya hemos saludado a ustedes que están aquí en vivo. Bueno, por lo menos la mayoría hemos podido saludar. Una persona que no hemos saludado todavía es nuestro hermano Marcelo, aquí con Ujú. nosotros. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por recibirme tan tarde, muy amable, gracias, don Andrew. Gracias a usted, Marcelo. Una bendición. Y para algunos de ustedes es no solamente la última clase de este curso, pero también la última clase del último curso de los estudios. Entonces, qué bendición que, han, que hemos podido, como Academia de Cristo, estudiado la palabra de Dios con ustedes tras tantos cursos en el programa. Qué bendición poder haber visto también el crecimiento espiritual tras las clases, el crecimiento por el Espíritu Santo también de entendimiento. Como siempre, vamos a pedir la bendición del Señor sobre nuestra clase con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, ayúdanos a que encontremos alegría en nuestras vidas, sin importar nuestras circunstancias. Danos el regalo de contentamiento para que si no tenemos lo que queremos, Señor, que tenemos contentamiento con lo que tenemos. Sabemos que en este mundo a veces hay persecuciones y dificultades, como vamos a ver en la carta a los hebreos. En estas instancias de dificultad, Señor, ayúdanos a fijar la vista en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo, para que uh, reconozcamos que tenemos la victoria en Él y Él es superior y estar con Él es superior a cualquier otro camino en este mundo. Pedimos tu bendición, Señor, sobre esta clase. Te damos gracias por las bendiciones que hemos disfrutado aquí en el curso y pedimos tu bendición también sobre el estudio de hoy de la Carta a los Hebreos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén. 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 Muy bien. Ok, vamos a empezar así y vamos a concluir nuestro curso usando el método de las 4C. Algo que anunciar a ustedes antes de empezar. Ustedes que han tomado tantos cursos con nosotros ya conocen muy bien este método, ¿verdad? Es algo sencillo que podemos usar para enseñar la palabra de Dios a otros. Justo hoy salió una revisión, un gran cambio en el curso que se llama Aprenden de mí. Y sé que algunos de ustedes, después de haber enseñado los 4 conceptos a personas, han usado Aprenden de mí como el curso después. Es un curso fundamental para usar en los grupos Sembrador que tenemos. La nueva versión ya utiliza este método para enseñar los conceptos bíblicos. Incluye más historias bíblicas para ayudar en las enseñanzas en los grupos. Hablan con sus consejeros para saber más, para tener esos recursos. Tienen videos más cortos, más útiles, tienen algo más sencillo para estudiar, pero también, como siempre, enseña el mismo mensaje de la sana doctrina. Dicho esto, ahora vamos a estudiar las 4C hoy para usar las 4C hoy para estudiar el libro de los Hebreos, porque vemos historias dentro de esta carta. Entonces vamos a usar este método que especialmente usamos para el estudio de historias, para ayudarnos a repasar de una manera sencilla lo que es la carta a los Hebreos. Entonces, vamos a comenzar con un captar y quisiera escuchar de ustedes, ya que han visto el video. Habla de este misterio. ¿Quién escribió la epístola a los Hebreos?
Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿O qué es la respuesta de la pregunta? ¿Qué dirían ustedes? Empezamos con Carola, por favor. Carola. Buenas noches de nuevo. Bueno, pastor, según que el video que es un misterio porque pues no se sabe, según que era Pablo o Bernabé o Apolo, que eran los que estaban como que unidos, eran muy amigos, pero cualquiera que haya sido, tenía un excelente conocimiento del Antiguo Testamento. Uh-huh. Y gracias, Carola. Y lo que hemos visto tras las epístolas que, bueno, sin duda, la Biblia es inspirada, ¿verdad? Cada palabra en cada página. Pero Dios también utilizó a seres humanos con sus experiencias para escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, guiados por Él. Entonces, nos vemos que Dios utilizó a alguien con un muy buen conocimiento del Antiguo Testamento, porque hay mucho del Antiguo Testamento, tanto en citas directas como hay referencias a personas. Vi apenas antes de la clase una pregunta sobre Melquisedec, ¿verdad? Entonces utiliza mucho personas aquí para enseñar aquí en la carta a los hebreos. Algo que agregar, José Mendoza, por favor. Sí, profesor. Bueno, es un misterio, ¿no? Sobre el tema de quiénes escribieron el libro de Hebreos, ¿no? La verdad, no hay una certeza plena de decir quién es el autor, ¿no? Pero, bueno, investigando, bueno, y como el video también nos presentó, ¿no? Justamente es Pablo, Bernabé o Apolo, ¿no? Porque la carta de Hebreos creo que fue escrita desde Roma, ¿no? Creo que al último. El penúltimo versículo habla solamente saludos de Italia, todo, ¿no? Entonces, este libro fue escrito desde Roma, supuestamente, ¿no? Pero bueno, como Pablo, sabemos que Pablo estuvo en Roma, ¿no? Encarcelado, posiblemente puede ser Pablo, ¿no? Pero bueno, no sabemos. Lo importante que viene de inspiración divina, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Y al final de cuentas, lo importante es el contenido mismo de la carta, no tanto el escritor, pero nos hace pensar más en la carta, pensar en quién podría leerlo. Pablo es una opción, también mencionamos a Bernabé, tal vez a Apolos, y dentro de la carta hay unas cosas que parecen mucho a cómo hablaba o cómo escribía Pablo en sus cartas y otras cosas no tanto, ¿verdad? En la manera de escribir. Interesante que a veces utiliza la forma de nosotros, el escritor. Entonces parece que viene de alguien que participaba en el equipo misionero. Vemos al final utiliza la forma de yo en vez de nosotros en sus verbos y habla de Timoteo, que fue miembro del equipo de Pablo. Por eso, la sugerencia de muchos es alguien que fue parte del equipo de Pablo, tal vez no con Pablo. Como dijo José Mendoza, fue escrito de Roma, habla de Italia al final de la carta y sabemos que al final de su vida donde estaba Pablo mucho, en Roma mismo, ¿verdad? Vemos a Pablo en Roma al final de Hechos, alrededor del mismo tiempo cuando fue escrito la carta. Entonces, tal vez no es escrito por Pablo. Pablo siempre identifica a sí mismo en sus cartas. Entonces, sería extraño si en las otras 13 cartas menciona quién está escribiendo y en una sola carta no. Entonces, pero parece que probablemente Dios utilizó a alguien dentro del mismo equipo misionero con Pablo, ¿verdad? Porque vemos muchas similitudes, unas diferencias también, pero de todas formas, es un libro con muchas cosas de que pensar y también mucho de que enseñar a nosotros. Entonces, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer para contar, porque no vamos a leer toda la carta a los hebreos aquí en la clase.
pero para tener en mente algunos temas que vemos las historias aquí dentro de la carta a los Hebreos, voy a poner algunos versículos de cada capítulo de la carta a los Hebreos. Después, voy a pedir a una persona leer cada pasaje que pongo en la pantalla aquí. Bueno, no voy a poner todas las palabras en la carta, entonces les voy a pedir usar sus propias Biblias. Después voy a comentar sobre lo que hemos leído y vamos a ir así. Después vamos a usar las mismas preguntas de considerar. Especialmente en la carta a los Hebreos vemos muchos objetivos y personajes que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos aquí en la carta. Entonces vamos a mencionar estos en la parte que sigue. Pero en primer lugar, vamos a leer unos versículos de cada capítulo. Entonces, voy a tratar de escoger a 13 personas diferentes para leer las 13 partes. Entonces, con la mano sí, ok. Muy bien, vamos a comenzar con usted, Desi, por favor. Capítulo 1, versículo 1 a 3, por favor, Desi. Ya, pastor, capítulo 1, versículo del 1 al 3, pastor. Uh-huh. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muchas gracias, Desi. Allá vemos al principio es una historia, ¿verdad? Habla de nuestros antepasados, hablando del Antiguo Testamento, pero en estos días, ¿verdad? En otros tiempos nos hablaba así, ¿verdad? Pero ahora, en estos días posteriores o finales, nos ha hablado por medio del Hijo. Y vamos a ver este tema muchas veces en la carta, ¿verdad? Que habla mucho del Antiguo Testamento, cómo habló Dios a nosotros en el pasado. Utiliza muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Y después habla de, ya tenemos el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. Cristo es hay una conexión, mejor dicho, hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento de todo, ¿verdad? Jesucristo es lo que esperaban ver todos nuestros antepasados. Y habla de quién es Jesucristo aquí, ¿verdad? Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Entonces, recordándonos de la persona de Jesucristo aquí también como cumplimiento. Habla mucho de la superioridad de Jesucristo aquí en la carta. Bien, seguimos con otro. Veo la mano de José Carrasco, por favor. José Carrasco, capítulo 2, versículos 1 a 4. Bien, profesor. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muchas gracias, José. Aquí vemos otro tema del libro de Hebreos, que habla del peligro de perder la fe. En casi todos los capítulos regresa el autor
al mismo tema. Habla del peligro de perder la fe, Ya leí. Voy a sacar ese picheta, ¿ya? de, Ya. de estos, de los hebreos, de las personas que recibieron la carta. Y muchas veces vemos este tema del principio, que fueron cristianos judíos, habla de nuestros antepasados, pero ya cristianos sin duda, y habla del peligro también del castigo eterno de alguien que no tiene fe en Cristo Jesús. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces habla de ese peligro de perder la fe. Entonces, por eso concluimos, y en lo que vamos a ver más adelante lo vamos a hacer el mismo tema, pero concluimos que del peligro de perder la fe, y habla también de persecución. Bien, entonces ya vemos el autor hablando de Jesucristo, sobre Jesucristo como superior a los ángeles en capítulo 1. En capítulo 2 habla de él como de un mensaje superior a cualquier mensaje sin Jesucristo. En capítulo 3 habla de él mucho sobre comparación entre Jesús y Moisés, es superior a Moisés. Y después en la segunda parte va a hablar del reposo superior en Cristo Jesús. Entonces recordamos de la ley ceremonial, el enfoque en el reposo, el día de reposo. Aquí habla de un reposo mejor. ¿Quién nos puede leer? José Mendoza ahora, por favor. José Mendoza. Capítulo 3, Sí, versículos profesor. 12 a 14. Ya. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin de la confianza que tuvimos al principio. Ok, muchas gracias, José. Ya, Entonces, otro tema que vemos hoy habla del día de hoy. Entonces, hoy también en segunda de Corintios, capítulo 5, habla de hoy es el día de salvación. Creo que es 5, versículo 1, donde habla de eso. El mismo tema. Tenemos ya el tiempo de hoy. Cristo ya ha venido. Ya vivimos bajo la gracia de Dios. Y otro tema, el animarse los unos a los otros. Otro tema que vemos mucho en Hebreos. Él está escribiendo para animar a ellos a seguir firmes en la fe, y también anima a ellos a animar los unos a los otros. Entonces es otro tema que vemos mucho. Entonces ya tenemos más de la historia de los primeros lectores de la carta. Ahora vamos al capítulo 4. Vamos a leer versículos 8 a 11. Aquí vemos la historia del Antiguo Testamento. Aquí en capítulo 8 empieza de mencionar más personas. Ya mencionó Moisés. En capítulo 3, quien viene después de Moisés es Josué. Y ahora habla de Josué aquí en capítulo 4. Fabián, por favor. Bueno, Josué no, habla de Josué, pero no es Josué. 4 del 8, no, ¿cómo es 4 del 8 al 11? No. Sí, capítulo 4, versículo 8 a 11. Bueno, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Muchas gracias, Fabián.
Muchas gracias. Sigue con ese tema que tenemos un mejor reposo en Cristo. Es algo que los líderes como Josué del Antiguo Testamento no pudieron dar a la gente, ¿verdad? Recordando que Josué dio al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero aún así no les pudo dar un reposo perfecto como lo que Jesús nos ofrece. Muchas gracias, Fabián, por leer. Seguimos adelante. Ese es un repaso rápido del libro a los Hebreos. Continuamos con capítulo 5. Hernán, por favor. 5 versículos 12 a 14. Hernán. Veo la mano, Hernán, ¿nos puede ayudar con capítulo 5? Ahora sí, gracias. No había abierto, qué pena, pastor. Del 11 me dice. Del capítulo 5, Del 12 a 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Pero es versículo, capítulo 5, versículo 12 a 14. Sí, perdón. Lo leo en la Nueva Valera. No, está bien. Sí, sigue, por favor, Hernán. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participara de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí. Muchas gracias, Hernán. Entonces vemos más sobre los lectores originales, los personajes, los que recibieron esta carta. Fueron personas y tienen unas palabras muy fuertes. El escritor aquí y en otras partes de la carta dice, son como niños. Entonces, evidentemente, ya tenían tanto tiempo en la fe que debieron ser maestros, como dice aquí el escritor, pero no, son como niños en la fe. Entonces vemos otra parte que no se habían capacitados como líderes y como cristianos y creyentes maduros, todavía necesitaban las enseñanzas básicas. Más, capítulo 6, vamos a leer el versículo 11, por favor. ¿Quién quisiera leer? ¿Quién no ha leído? ¿Quién quisiera leer? Osvaldo, buenas noches. Bienvenido. Pastor, buenas noches, bendiciones para todos, hermanos. Y perdón por mi atraso. Está Aquí bien. estamos, hermano. Voy a dar lectura del versículo 11 del capítulo 6. Dice de la siguiente manera. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, otra vez vemos los temas, ¿verdad? El peligro y también la actitud constante de querer animar a los hijos en la fe, a estas personas, a los hebreos, a no perder la fe, a seguir hasta el fin para la realización de su esperanza. Bueno, otro tema que sigue aquí. Y entonces, y esos temas del Antiguo Testamento, la conexión con Jesús, de la superioridad de Jesucristo y de animar a estas personas a no perder la fe, son los temas que vemos en toda la carta. Seguimos al capítulo 7. ¿Quién nos puede leer versículos 26 y 27? Sí, pastor. Bueno, vamos a buscar a alguien que no ha leído todavía. Jesús, Okay. por favor. Jesús, capítulo 7, versículos 26 y 27, por favor. Señor. Hebreos capítulo 7,
Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jesús. Palabras muy, muy claves. Habla mucho aquí en versículos 7, 8, 9, 10 sobre Jesucristo como el sumo sacerdote que necesitábamos, ¿verdad? Y hablando a los judíos, tenían 1000 años de historia con más de 1000 años con los sumos sacerdotes. Con estos sacerdotes ofreciendo sacrificios por los pecados. Hace el punto muchas veces que Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre. Palabras claves de mucho consuelo para ellos. No hay otro sacrificio de pecados que necesitamos, ¿verdad? Hay un solo sacrificio, es Jesucristo, y Él ya murió, se sacrificó a sí mismo y no hay otro sacrificio necesario. Entonces, para personas tal vez sufriendo, tal vez pensaban, estamos sufriendo por nuestros pecados. La verdad es que no, ¿verdad? La verdad es que no. Entonces, vemos esto, que vemos ese tema tantas veces. No hay otro sacrificio necesario. Ya tenemos el sacrificio que necesitamos. Bien, seguimos adelante porque hay mucho de qué hablar. Vamos ahora a capítulo 8. ¿Quién nos puede leer capítulo 8, 3 a 6? Teresa, por favor. Sí, pastor. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bueno, y después tiene palabras del profeta Jeremías. Gracias, Teresa. Y donde habla de los dos pactos, el pacto anterior, el pacto de la ley, el pacto de dos lados. Si ustedes cumplen mi ley, van a recibir bendiciones. Es la ley natural, ¿verdad? La ley de Dios. El pacto nuevo, el pacto del evangelio, es lo que fue establecido por Jesucristo. El pacto de la promesa en el Antiguo Testamento, el pacto es confirmado en Cristo Jesús. Vemos que Jesucristo, el nuevo pacto es mejor. Tenemos nuestro sumo sacerdote mejor. Su ministerio es mucho mejor, dicen estas palabras. Jesucristo mejor. Entonces, hablando a los judíos, Jesucristo es mejor en todos los sentidos. Hablando a ellos, repitiendo los temas, nos hace pensar en las historias. Ok, vamos a capítulo 9. En este caso vamos a leer versículo 7. Capítulo 7, versículo 7 y después vamos a leer versículos 27 y 28. Entonces,
habla del trabajo del sumo sacerdote otra vez. Luis Bello, por favor. Luis. Sí, profesor. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y el 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Muchas gracias. Entonces los hombres mueren una sola vez y después venga el juicio, ¿verdad? Entonces es algo que sabemos, ¿verdad? Después de la muerte hay un juicio personal, el día final, juicio público de todos y vamos cuerpo y alma al cielo. Entonces vemos la doctrina ya en versículo 27, pero en versículo 8 hace el punto que Jesucristo también, verdadero hombre, sí, él también murió una sola vez, pero eso fue de significado especial, ¿verdad? Para llevar los pecados de mucho. Y cuando aparece por segunda vez, entonces ya no es para sacrificarse, sino para salvar a los que lo esperan. Entonces nos va a llevar para estar con él para siempre. Entonces un buen punto de doctrina que tenemos. Y después llegamos a lo que es para mí el capítulo clave de la carta a los hebreos. Es capítulo 10. Entonces vamos a leer aquí unos versículos más. Son unos de los versículos más difíciles, o tal vez mejor dicho, más duros del Nuevo Testamento. Versículo 23 a 29, que tiene que ver con la pregunta que vemos en los comentarios en el chat del grupo también. Hablando con personas, a otra vez, que son creyentes, que tenían fe, en peligro de perder. Y si uno, es la pregunta, si la salvación es por gracia, por medio de la fe, si alguien pierde la fe, pierde también la salvación. Ahora vamos a leer versículo 23 a 29 y después versículo 39 también. Julio, por favor. Julio, a leer, por favor. Gracias, pastor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Muchas gracias, Julio. Recuerdan que en nuestro estudio de la carta de Judas hablamos del pecado de muerte, o no fue estudio no de Judas, donde hablamos del segundo de Pedro, donde habla del pecado que nos lleva a la muerte, ¿verdad? Entonces, hay pecado de muerte. Perdón, 1 de Juan, capítulo 5. Y estudiamos un poco sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Aquí también, en las últimas palabras que nos leyó Julio,
habla de insultar al Espíritu de la gracia por pisotear al Hijo de Dios y considerar impura la sangre del pacto. ¿Qué es? Es alguien que ya tiene conocimiento de la verdad y después lo rechaza. Y habla de la terrible expectativa del juicio en versículo 27 y del fuego ardiente. Utiliza el castigo del pecado, la ley, para despertar a los hebreos, ¿verdad? Con palabras fuertes. Mira el peligro de perder la salvación. Es como entonces están considerando la sangre de Jesucristo como si no fuera nada, si no tiene valor, ¿verdad? Y vemos para llamar la atención del lector del peligro, ¿verdad? Entonces, no ganamos la salvación por nuestras acciones, es 100% obra de Dios en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Pero sí puede perder la fe y así la salvación por rechazar la sangre de Jesucristo. No tenemos crédito por recibir la salvación, es obra de Dios, pero es insultar al Espíritu de la gracia si después de que conozcamos lo que ha hecho Jesucristo, rechazaríamos este don, no recibimos los beneficios tampoco. Entonces vemos que es un tema de Hebreos. El anuncio, la advertencia fuerte del peligro de Dios para estas personas, pero también les alienta mucho. Y lo vemos también en versículos 23, 24 y 25. Usando palabras que se utilizan mucho, los líderes hablando a su rebaño, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos, porque así congregándonos nos animamos los unos a los otros. Dios como creyentes no nos creó para vivir en soledad, sino para congregarnos, para animar los unos a los otros. Muy bien. Y versículo 39 también voy a leer. Nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Entonces, palabras de ánimo al final. Esto es quienes somos nosotros. Habla de nuestra identidad cristiana. Entonces, no dice, no deben perder la fe. Él dice, nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Habla ahí claramente de la salvación por medio de la fe. Bien, el capítulo después habla mucho de la fe. Es otro capítulo muy bonito. Menciona muchos personajes del Antiguo Testamento. No vamos a poder leer todas las partes sobre el Antiguo Testamento. Otra vez habla de su fe. Él dice que el concepto de ser salvados por medio de la fe no es algo del Antiguo Testamento solo, también es un tema no es algo del Nuevo Testamento solo, también es algo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Al ver todos sus nombres. Vamos a leer los primeros versículos y después los últimos. Carola, ¿nos puede leer, por favor, versículo 1, 2 y 3? Y después 39 y 40, por favor. Voy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Muchas gracias. Ahora los últimos dos versículos, por favor, Carola. 39. Ya pasó. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios,
teniéndonos en cuenta nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Muchas gracias, Carola. Entonces, empieza con lo que es la fe, porque había visto es que las últimas palabras del capítulo 10 habla de es por medio de la fe que se salva, y después habla de lo que es la fe, es confianza, ¿verdad? Es estar seguro de lo que se espera, aunque no lo podemos ver. Después en versículo 3 empieza con la creación. Al principio del primer capítulo del primer libro de la Biblia, y cuenta mucho sobre tantos personajes de la Biblia hablando de su fe siempre, ¿verdad? Entonces, recordando a los judíos creyentes de sus antepasados. Al final, llegamos a la parte de las últimas palabras que nos leyó Carola, y habla de ellos fueron aprobados por su fe, pero no pudieron ver lo que ustedes han visto, la venida del Salvador. Entonces él dice a ellos, ustedes tienen lo que ellos esperaban, el cumplimiento de la promesa del Salvador. Y así empieza. Ahora vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12, donde habla de así que vamos a hacer, ya que tenemos, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quién nos puede leer versículo 1 a 5 del capítulo 12? 1 a 5 del capítulo 12. ¿Alguien que no ha leído que quisiera leer? Si me lo permite, pastor. Juan, por favor, Juan. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 5. Por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense, pues, en aquel que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores, a fin de que no se dejen vencer por el desaliento. Ustedes no han llegado todavía a derramar la sangre en su combate contra el pecado, y además han olvidado aquella exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprenda. Hasta allá. Muchas gracias, Juan. Entonces, vemos el problema, la solución, ¿verdad? Que ellos tenían dificultades, ¿verdad? Entonces, habla de los versículos después del capítulo 12 de la disciplina del Señor con nuestro Padre, que a veces nos envía dificultades en este mundo para nuestro bien espiritual, y qué vamos a querer hacer en todas las circunstancias. Qué palabras tan bonitas que habla del gran nube de testigos, todos los ejemplos de la fe que tenemos en la palabra de Dios, y también nos anima a fijar la vista, la mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces, sobre todo tenemos nuestro Señor superior a los ángeles, superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, superior a todos los personajes del Antiguo Testamento, y también el cumplimiento de las promesas a ellos. Entonces, también hoy en día, ¿qué vamos a querer hacer? Fijar la mirada de Jesús. Él es el enfoque de nuestra fe. Palabras para terminar. Ahora, hablando a estas personas, tenemos unos consejos sencillos a cristianos en todos tiempos, y concluimos con Hebreos 13,
versículos 1 a 7. ¿Quién más? ¿Alguien que no ha leído que quisiera leer? ¿Puedo yo, profesor? Sofía, por favor. Hebreos 13, 1 al 7. Y así dice la palabra. Permanezcan el amor fraternal. No os olviden de la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos los presos, si estuvierais presos juntamente con ellos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgados, sean vuestros costumbres avaricia, centenos en... Perdimos. Voy a seguir. Creo que perdimos la señal de Sofía. Voy a seguir. Entonces, Perdón, profesor, ya volví. Ok, aquí está. Ok, sigue, por favor. Ya. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducto e imitad su fe. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Muchos consejos sencillos a creyentes. Después de hablar de tantos temas muy complicados y profundos, llega al último capítulo, después de hablar sobre el autor de nuestra fe, sobre la salvación una vez y para siempre en Cristo Jesús, y habla de frutos de la fe de los creyentes, de la hospitalidad, de hablar, de visitar a los presos. Obvio que muchos de los hermanos ya estaban presos en ese tiempo. Habla del matrimonio, habla de las dos cosas que dañan la fe y son pecados tan fuertes y tentaciones muy grandes para personas. La fornicación, el adulterio y también el amor del dinero. Habla de estas cosas y habla de respeto para los líderes en sus grupos, en sus congregaciones. También son cosas que vamos a querer recordar. Pero temas, ¿verdad? Que bajo persecución iban a vivir su fe enfocados en Jesucristo. Vemos todos esos temas y ya. Y ahora, bueno, tomamos mucho tiempo hablando de toda la carta a los hebreos, pero es una carta más o menos larga, con mucho que decir, entonces lo consideraba bueno poder leer aquí en la clase y hablar un poco sobre algo de todos los capítulos. Ahora, en una forma rápida, vamos a usar las preguntas de considerar y consolidar para concluir hoy. Considerar la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes mencionados? No vamos a poder mencionar todos, pero algunos de los personajes aquí en la carta a los hebreos. Carola, por favor. Bueno, en la carta a los hebreos habla de Cristo, de los ángeles, de Moisés, de los sacerdotes, de... Josué. Sí, gracias, Carola. Josué, que si escuché a alguien mencionar a José, tantas personas del Antiguo De Testamento. José, pastor. José y Josué, ¿verdad? Los dos. También se lo nombra en el último capítulo.
Sí, también en el segundo capítulo Josué se menciona, Timoteo menciona al final, un nombre que no escuchamos es el nombre del escritor que Dios utilizó, ya lo mencionamos, ¿verdad? Y sobre todo Jesús. Entonces, si recuerda un tema como principal encima de todo, que menciona a ellos, judíos cristianos, Jesús. Jesús es superior a todos, a Moisés, al sumo sacerdote, a los ángeles. Jesucristo es superior, es exactamente el Salvador que necesitamos. Bien, algunos de los objetos en muchos lugares aquí, esta carta utiliza objetos para enseñarnos. ¿Cuáles son unos de los objetos que la carta a los hebreos utiliza para enseñarnos? José Mendoza, por favor. Sí, profesor. Bueno, hay muchos, ¿no? Bueno, como las cosas, el mundo, fuego, la ropa, el estrado de los pies, donde habla justamente sobre Jesús, el camino, bueno, oído, corona, carne, sangre, bueno, corazón, el desierto, también criaturas, bueno, espada, cielo, sacrificios, bueno, leche, comida. El bautismo representa el agua, ¿no? Y otras cosas también, espinos, cardos, lluvia, y bueno, que lo digan los demás compañeros, ¿no? Muchas gracias, José. Creo que Bueno. ya usted mencionó los principales. Dos que quisiera mencionar en especial. Un pasaje que no leímos aquí, pero está aquí en Hebreos, que dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Es una lección del Antiguo Testamento por los sacrificios. También es algo que vemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Sangre, muy mencionado aquí en la carta a los hebreos. También otra cosa es el tabernáculo. Recordando las partes del tabernáculo, el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote pudo entrar una vez al año. Habla de los objetos, el altar, el arca, que están presentes allá en el lugar santísimo, para enseñar a ellos a los judíos que necesitaban un sacrificio perfecto, que iban a recibir en Cristo Jesús. Bien. Pregunta 3, considerar, ¿dónde ocurrió esta historia? Entonces, tal vez hay unos lugares que podríamos mencionar. ¿Dónde ocurrió? ¿Alguien quisiera mencionar algo sobre la ubicación? Viviana, por favor. Y yo me ubico como que fue en Italia, porque él nombra a Timoteo que ya está libre, dice en el último versículo, y que está esperando que venga para poder viajar e ir a verlos a ustedes. Así que yo creo que él está escribiendo en Italia y tal vez quiera viajar a Jerusalén, pienso yo, donde estaban los hebreos. Dice, Eso es lo que yo entiendo. Los de Italia les mandan saludos. Claro. Gracias, Viviana. Es el penúltimo versículo de la carta. Entonces, probablemente si escriba a los que vivían en Jerusalén y en Judea. ¿Por qué? Porque vemos en Hechos y en las cartas de Pablo que la mayoría de las iglesias fuera de Judea consistían en judíos y gentiles. Pero esta carta aquí es escrito a judíos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontraría lectores judíos? En el mar Mediterráneo. Allá en Judea, ¿verdad? No en todas partes, porque las otras iglesias tenían la mezcla de los dos grupos, pero como nos dijo Viviana, donde tenían una iglesia, como vemos en Hechos 15, una iglesia todavía judía se encontraba allá todavía en Jerusalén.
o en Judea, la región. Gracias, Viviana. Seguimos adelante. ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió la historia? El video mencionó algo sobre el cuándo. Otra vez no sabemos las fechas exactas, pero por lo que vemos en la carta tal vez podríamos mencionar algo. Carola. Bueno, en el video decía en más o menos años 70, cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Muchas gracias, Carola. Habla mucho del templo en la carta a los hebreos, pero no habla de su destrucción. Entonces se supone que si hubiera sido en el año 70 o después, hubieran mencionado la destrucción del templo que pasó en el año 70. Entonces, por eso decimos antes del año 70. Antes del año 70. Sí, antes del año 70. Eso es cuando... Y especialmente si está escribiendo a los judíos, fue un poco antes del año 70 que hubo una rebelión en Judea de los judíos. Entonces, tiene que ser un poco antes del año 70. Se supone, otra vez no cambia el significado para nosotros hoy en día, la fecha, pero nos ayuda a recordar algo del contexto de la carta y pensar bien en su contenido. ¿Cuál es el problema? En este caso de la carta de los hebreos, que habla claramente de un problema. Fabián, por favor. Bueno, yo encontré varios, hay varios en la carta. Bueno, el problema era el riesgo que podían tener durante la doble persecución a causa del evangelio, a que los mataran. Otro, la falta de fe, seducido a través del engaño que podían correr ellos mismos. La aflicción en los corazones de los israelitas, la incredulidad de parte de mucha gente y no estar atento al mensaje de Dios, torciendo todas las escrituras basadas en la Biblia, la violación de las leyes de Dios establecidas en la palabra y transgredida. Y otro de los problemas es que muchos, conociendo la palabra y habiendo oído y creyendo, luego se apartaron del camino de Dios. Hay muchos que no estuvieron en el paso de la perseverancia. Sí, Eso. sí, muchas gracias, Fabián. Y yo diría, especialmente ese último punto que hizo, vemos repetidas veces en el capítulo ese problema del peligro de perder la fe. Eso es algo que vemos tantas veces en el libro de Hebreos. Casi todos los capítulos hablan de eso. Utiliza, como en Hebreos 3:15 es un ejemplo, cuando habla utiliza un pasaje allá de los Salmos. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron, hablando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y lo utiliza para mostrar mejor dicho, para hablar a los lectores del peligro de endurecer el corazón contra la palabra de Dios. Entonces, es el problema, ¿verdad? El problema fue la amenaza a la fe de los creyentes en ese tiempo. La amenaza de perder la fe, de perder la confianza en Jesucristo, especialmente tal vez se supone por hablar tanto de la superioridad de Cristo a las cosas del Antiguo Testamento, que tal vez la tentación fue regresar al judaísmo, ¿verdad? Como si Jesucristo no hubiera venido. Bien, ok. Eso es el problema. Vamos a seguir adelante. ¿Se soluciona el problema? ¿Se soluciona el problema, sí o no? Sofía, por favor. Yo creo que sí se soluciona el problema porque por eso mismo se realiza esta carta.
y da recomendación en todo. Si el problema es el pecado, la falta de fe, la incredulidad, todo lo que se ha citado, entonces sí se soluciona el problema porque Jesucristo ha venido. Y si bien nosotros no somos perfectos y tampoco los de esa época lo eran, ¿no? Entonces la doble sustitución de Jesucristo ha resuelto el problema. El que a él Jesús haya venido con tanta humildad, el que haya venido y se haya convertido en hombre, nosotros aquí, ninguno de nosotros somos, no nos asemejamos, ni el polvo que él ha pisado para ser como él ha sido. Y Dios también ha inspirado a la persona que ha escrito este libro para que de alguna forma se quiera que los de esa época, incluso los de ahora, nosotros podamos escuchar su palabra. Entonces, yo creo que sí se soluciona el problema, porque con la doble sustitución de Jesucristo lo arregla, ¿no? Eso se soluciona. Sí, gracias, Sofía. Entonces, no sabemos el caso de cada persona que recibió la carta, ¿verdad? Recordando el problema. Entonces, bueno, se soluciona el problema del pecado en Cristo Jesús. En la solución del problema de la tentación de perder la fe, no es pensar mucho en nosotros, sino pensar en la obra salvadora de Jesucristo. Como dice en 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? Entonces pensamos en la obra salvadora de Jesucristo, su vida perfecta, su muerte, de que habla tanto aquí en Hebreos, el sacrificio una vez y para siempre, ¿verdad? No hay otro sacrificio necesario. Entonces, la solución siempre es Jesucristo, ¿verdad? También habla de cómo animar los unos a los otros con la palabra de Dios, como en capítulo 4, versículo 11, y también habla de no dejar de congregarnos, animando los unos a los otros con la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Bien, muchas gracias, Sofía. Ahora vamos a consolidar. ¿Quién nos puede mencionar? Y eso tiene que ver con el proyecto final. ¿Cuál es el punto principal de la historia, o podríamos decir el punto principal de la carta? ¿Cuál es el punto principal de la carta? Héctor, por favor, Héctor. Indudablemente, pastor, el punto principal de la carta es hacer entender la justificación por la sola fe en Jesucristo. Yo puedo ver que ese es el punto principal de la carta, y que la justificación viene solo por la fe en Jesucristo. Muy bien, gracias, Héctor. Tenemos un capítulo entero que habla de qué es la fe y ejemplos de la fe. La justificación por la sola fe, ¿verdad? En capítulo 11. Muchas gracias. Vemos que eso es un mensaje que necesita la persona con fe débil, ¿verdad? No hablar de sí mismo, de la persona, de la debilidad de la persona, sino hablar tanto de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos como un líder del grupo cuando hay alguien que tiene una fe muy débil? Vemos su fe débil, ¿verdad? ¿De qué hablamos? No de la persona, hablamos de Jesucristo. Entonces, de la justificación por la sola fe en Cristo Jesús, ¿verdad? En un enfoque en Cristo Jesús. No hay otra carta que habla tanto de Jesucristo en comparaciones. Jesucristo superior puede ser también en dos palabras un tema. Jesucristo superior. Bien, gracias, Héctor. Vamos a la segunda pregunta de consolidar. Siempre la pregunta más difícil, ¿verdad? Pensando en nosotros mismos, usando la ley de Dios como espejo. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado me hace confesar? ¿Puedo decirle yo? Bien, sí, por favor, está bien.
Bueno, voy a resumirlo para que tengamos oportunidad de debatir todos, ¿no? Bueno, uno de los pecados que yo confesaría sería para mí saber que haya entristecido y ofendido al Espíritu Santo en mi vida. O sea, eso es lo peor que puede llegar a pasarme, pienso, y que además de ser creyente, me hace sentir culpable porque yo conozco perfectamente cuál es el único camino que lleva a la salvación y a la vida eterna y al perdón. Sí. Eso sería. Muchas No sé gracias, Fabián. Sí, si muchas está de gracias. acuerdo. Ujú. Sí, entonces vemos, bueno, por la gracia de Dios, no somos culpables de el pecado contra el Espíritu Santo, pero también en una manera no tan final, tal vez hemos recibido el conocimiento de la palabra de Dios, y a pesar de que sabemos el gran sacrificio de Jesucristo por nosotros, a veces lo tratamos como algo impuro, como algo no tan importante cuando pecamos. Gracias, Fabián. Vamos a escuchar de una persona más. Carola, por favor. Bueno, el pecado que me enseña a confesar a mí es que muchas veces, a veces, las circunstancias, uno pues no tiene tanta fe. Entonces, yo en la carta de los Hebreos, cuando él habla de Moisés y de todos los que le sucedieron, sí, se puede decir así, o sea, los que entonces todos los demás que hablaron de la fe, o sea, que nos recuerda eso, o sea, miren todo lo que pasaron nuestros antepasados y no quedaron defraudados. Entonces, ese es mi pecado que me hago confesar, que muchas veces, pues, no tengo fe. Sí. Gracias, Carola. Entonces, pensamos en ellos que batallamos con su fe, no mostrando una fe madura, y tal vez nosotros podemos compensar lo mismo, ¿verdad? Que no tenemos la mirada siempre fijada en nuestro Señor Jesucristo, como Dios quiere. Gracias, Carola. Ahora vamos a seguir adelante con la pregunta 3. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Tantos, ¿verdad? Hay muchos. Tal vez podemos mencionar unos. Viviana, por favor. Que nunca nos desamparará ni nos abandonará. Esa es la fortaleza más grande que nos da, que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre se mantiene fiel en sus promesas, que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a buscar consuelo y a buscar fuerza. Ahí veo el amor de Dios, el consuelo que nos da y la fortaleza que nos da en saber que Él está siempre, aunque nosotros no estemos. Él es fiel, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, el sacrificio de Jesús, que es para siempre, según lo que leemos, es para nosotros también, ¿verdad? Hay perdón por todos nuestros pecados. Gracias, Diana. Vamos a escuchar de Desi también. Pastor, justamente quería decir que la entrega de Jesús, del sacrificio que hizo como sumo sacerdote una sola vez para todo y para siempre. Eso quería decir, pastor. Muchas gracias, Desi. Un sacrificio una sola vez y para siempre. Gracias. Entonces, a veces hay una tentación para el pecador pensar que mis pecados son tan malos, ¿cómo me puede perdonar? O Dios me va a castigar. Y sabemos que ya el sacrificio es completo. No hay otro sacrificio necesario. Ya es una sola vez para siempre. Es suficiente el sacrificio de Jesucristo. Pastor, le podría decir yo algo que está relacionado. Bueno, Sí, que perdón, yo comprendo. Bueno, perdón, vamos porque tenemos la despedida también. Si quisiera después de despedirnos, vamos a poder tener más tiempo. Pero ahora vamos a seguir adelante. Y perdón, porque hay otras personas también con las manos, y vamos a tener que seguir adelante para poder despedirnos antes de dormirnos.
La pregunta 4 dice, esta habla de la fe en acción. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, ¿qué me enseña a hacer esta historia? La carta que estudiamos. Bueno, perdón, que no alcé la mano, se me olvidó. ¿Qué me pide Dios hacer a mí? A no desanimarme, a animarme con mis hermanos en la fe, a acercarme a Él sin miedo, con confianza. Él tiene los brazos abiertos para mí. Sí. Y eso es un buen tema del libro, ¿verdad? A no desanimarnos. No estamos aquí solos. Tenemos un nube de testigos, tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Todos los del pasado y alrededor de nosotros aquí en la clase que comparten la misma fe y también tienen las mismas cosas. Bueno, vamos a concluir con este pensamiento, ¿verdad? Qué bendición poder estar en una clase con una nube de testigos, ¿verdad? Escuchando la voz de personas que son de la misma fe y que toman el tiempo junto con nosotros para estudiar la palabra de Dios, para fijar la mirada en Jesucristo cada vez que estamos aquí. En varios lugares, con varios dones, pero aquí para estudiar. Nos anima a los demás en cursos así. Escuchar, hemos visto a ustedes, de parte de Academia Cristo, damos gracias a Dios por ustedes, especialmente a ustedes que han tomado tantos cursos con Academia Cristo, que han mostrado la fe que vemos aquí en la carta a los hebreos, y especialmente a ustedes que han tomado todos los cursos que ofrecemos. Qué bendición de Dios poder estudiar la palabra de Dios aquí con ustedes. Pero hay un paso más. Hay un proyecto final del curso. Como hemos dicho, es un resumen de cada epístola que estudiamos en este curso. Otra vez enfatizo, usando sus propias palabras. Mucho mejor que escuchar de Google. Es escuchar de ustedes. Ejemplo enviado por WhatsApp. Les envié un ejemplo de un resumen de Marcos. No tiene que ser algo de páginas de explicaciones. Algo sencillo sería bueno. También, bueno, como siempre es algo que pueden escribir a mano y enviarme la foto, enviarlo digitalmente por WhatsApp, individual, por lo interno, directamente a mí, o por correo electrónico. Voy a poner mi dirección electrónica en el grupo para los que prefieren enviar algo así por correo electrónico. Última cosa, la fecha límite sería de hoy en 15 días, el 28 de septiembre de este mes. Sobre el proyecto final, preguntas o dudas. Viviana. Sí, la carta de Romanos es una carta muy intensa donde hay mucho material. Entonces, se la puede abreviar en las dos partes porque tiene mucho material, tiene muchos ejemplos, se divide en hay muchos conceptos, es maravillosa esa carta. Entonces, puedo hacer un poco de la primera parte, santificación, justificación, y también puedo hacer un poquito de la parte de santificación. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Y veo la mano también de Fabián. Fabián, sobre el proyecto final, ¿pregunta o duda? No, yo lo que, simplemente es que tenemos que hacer una síntesis en base a los evangelios que hemos aprendido, a la parte desde Romanos hasta pasando Filemón, sería, ¿no? Más o menos. Sí, bueno,
no en sí Romanos a Filemón. Luis nos puso una lista de las epístolas que estudiamos. Entonces, usando las epístolas que estudiamos aquí en el curso. Pero están allá en el chat. Nos hizo una lista buena de las epístolas. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, gracias Fabián. Ahora vamos a seguir adelante. Y bueno, vamos a concluir la clase y el curso con la bendición del Señor. Después les voy a llamar uno por uno para despedirse. Les pido quedarse hasta el final si pueden. Sé que es tarde, pero si pueden quedarse hasta al final, porque alguien tiene que ser el último. Entonces, para escuchar la despedida también de la última persona, sería muy bueno si pueden quedarse hasta el fin. Bueno, dicho esto, vamos a concluir la clase, la enseñanza de hoy con la bendición. Usamos la bendición que vemos en Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. 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 Amén, profesor. Amén. Ok, ahora vamos a despedirnos. Vamos a usar, yo tengo aquí la lista de personas, les voy a llamar uno por uno para despedirse aquí de sus compañeros de la clase. Vamos a comenzar con Viviana. Viviana, por favor. Sí, bueno, estoy muy emocionada. Es mi última clase de mi último curso. Doy las gracias al Señor por haber puesto este querer, estudiar la palabra de Él. He aprendido mucho, me he enriquecido mucho con todo lo que he aprendido. Puedo decir que es un antes y un después en mi vida. Estoy muy agradecida al Señor por esta oportunidad, por esta bendición. A Academia Cristo, a todos los profesores, sin dejar uno afuera, porque fueron todos compañeros, nos ayudaron, nos alentaron. A usted, profesor, por todo lo que hace por nosotros, por lo que hace por los sembradores también, por la ayuda que nos da. A los compañeros, que me quedo con un montón de amigos, aparte de hermanos, un montón de amigos. Feliz que veo argentinos estudiando. Yo era solita y después se fueron sumando. Estoy muy feliz que entre la palabra, la sana doctrina en la Argentina, que tanta falta nos hace. Y bueno, alentarlos, que sigan estudiando, que perseveren, que no hay una cosa más hermosa de poder conocer la verdad y poderla, sobre todas las cosas, compartir, porque eso hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Querer compartir lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros conocemos, saber la verdad y quererla compartir, porque nosotros estamos seguros que somos salvos y queremos que los demás también se salven. Así que eso quería compartir con ustedes. Los amo en el amor de Cristo y adelante, y los vamos a volver a ver seguramente en un WhatsApp, en un evento, en cualquier cosa que Academia Cristo siempre organice. Pastor, profesor, muchísimas gracias por todo. Y gracias a usted, Viviana. Y gracias por ser ejemplo de la fe en todos los cursos que ha tomado. Y bueno, damos gracias a Dios por usted y los otros que han tomado todos los cursos. Bueno, siempre es una bendición poder estudiar la palabra de Dios juntos. Otra persona que ha estudiado mucho con nosotros es el señor Héctor. Héctor, le doy la palabra. Pastor Andrew, compañeros, hermanos,
Primeramente, estoy muy agradecido con Academia Cristo porque llegó a mi vida un momento difícil, donde anhelaba estudiar de la palabra de Dios y pues en estos 3 años, gracias a Dios, eh, estoy cumpliendo este anhelo con Academia Cristo, donde he podido entender la verdadera fe, a sentir la verdadera gracia en mi vida, a despojarme del yugo pesado del legalismo. Creo que hemos entendido el verdadero evangelio basado en los méritos de Jesucristo y pues gracias a Academia Cristo y pues seguramente a todos mis compañeros, mis hermanos también en los diferentes países de donde pues nos hemos conocido. Nunca imaginaba conocer a tantos hermanos, a tantas personas, pero posiblemente, seguramente fue el plan de Dios y pues estoy muy contento con el compromiso de que Dios mediante sigamos anunciando este evangelio que hemos aprendido y pues seguramente que todos mis hermanos también harán lo mismo en sus respectivos países, en sus respectivas ciudades, con los grupos sembradores. Así que, Pastor André, muchas gracias a Academia Cristo y a todos los profesores quienes han pasado en estos largos cursos que hemos tenido. Muy contento y muy alegre. Hermanos, reciban un saludo cordial de parte mío desde Perú y pues muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastor. Y gracias a ti, Héctor. Qué bendición poder haber estudiado la palabra de Dios contigo. Creo que empezaste hace 3 años más o menos. Y qué bendición poder ver la obra del Señor en todos nosotros, ¿verdad? Sacándonos del legalismo natural de cada ser humano para ver la luz del Evangelio. Muchas gracias, Héctor. Ahora seguimos con Jesús Vélez. Jesús, por favor. Pastor Andrew, sentimiento de gratitud inmenso para con usted. Agradecido primeramente con mi Dios Todopoderoso. A ustedes, todos los hermanos que hemos participado en estos estudios de la palabra de Dios, gracias a Academia Cristo. Y también llevo un largo recorrido. Pues es mi último curso, al igual que la hermana Viviana, también he estado aquí perseverando por la misericordia de Dios. Esperanzado con una fe inmensa de que ese último día, cuando nuestro Rey Señor Cristo Jesús venga, vamos a estar todos reunidos ahí, en la celestial, con Él. Vamos a estar allá, es el sentimiento de fe, de esperanza, motivar los hermanos a seguir fortaleciéndonos en esa fe. Saben que la fe es por el oír la palabra de Dios y ahí tenemos que estar siempre alimentando ese espíritu con esa palabra. Pastor, gracias, de verdad, gracias por estos enseñanzas tuyas y esperamos poder seguir en contacto. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, Pastor Andrew. Amén. Muchas gracias, Jesús. Qué bendición, ¿verdad? No sé si fue su primer curso o no, Jesús, pero uno de los primeros, y recuerdo estudiando la palabra de Dios hace unos años. Qué bendición estando juntos todo el día Sí, señor. la palabra de Dios. Y Sí, bueno, señor. sí, como dijiste muy bien, si no tenemos el placer de vernos en este mundo, por la gracia de Dios, Cristo Jesús, tendremos la bendición de vernos por la eternidad en los Amén, pastor. Amén. Muy bien. Amén. Gracias, Jesús. Y ahora seguimos con usted. Bueno, creo que ustedes son los que ya han tomado todos los cursos, entonces empezamos con ustedes tres. Ahora vamos a dejar a los demás a despedirse también. Vamos a comenzar con una lista que tengo aquí, uno por uno. Empezamos con Oswaldo. Oswaldo, por favor.
Compañero, buenas noches. Dios bendiga. Bueno, sinceramente para mí, una vez más digo, siempre doy gracias a Dios por haberme permitido estar aprendiendo la palabra con Academia Cristo. Una de las cosas que yo siempre he tratado de decir es el pensamiento, la idea de cada maestro, de cada cada hombre que pone ahí sus pensamientos, su sabiduría, que es entregada de lo alto para poder impartir a cada uno de nosotros. Realmente he comenzado en este discipulado 2, pero me gozo porque realmente nos llena, nos complementa y nos ayuda cada vez más a interesarnos más por la escritura. Y como siempre yo digo, la Biblia dice, y es lo que nos mantenemos nosotros en nuestro sentir y en nuestro peregrinar, es hacer la voluntad de Dios según la palabra de Dios entregada. Gracias, mi hermano. Gracias, en verdad, gracias. Y gracias a usted, Oswaldo. Muchas gracias por sus palabras. Seguimos con Marcelo. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí, ¿Aló? ¿Se escucha bien? sí, Marcelo, adelante. ¿Aló? Ok, ok, buenas noches. Primero que todo, agradecer a, a toda la iglesia de Estados Unidos que está haciendo el soporte. Gracias a Dios por ellos, es que están haciendo esta gran obra. Buena, sabemos que están soportando todo económicamente y debe ser algo muy, muy, muy interesante y muy parte de Dios. Luego, segundo, por este sistema que tiene Academia, he tratado de ver, pero que la parte de grupos sembradores, el material que están dando, que ojalá siga creciendo ese material para pues, poder seguir dándolo. Dios me llamó de una manera muy, muy fuerte y muy extraña en él para hacer un grupo sembrador del cual yo no quería hacerlo, en lo más mínimo, pero aquí lo tengo, ya tenemos varios meses de estar, cada vez va creciendo más y estoy convencido que es él porque, no porque estaba en contra, sino porque soy un poco perezoso para eso. Y aquí estamos creciendo, lo hacemos una vez por semana, esperemos que sean 2, pero gracias a Dios por este material que nos están dando y tan excelente doctrina bíblica y todo viene de Dios y la gloria es Dios. Estamos aquí como polvo, como dice el Salmo, somos polvo nada más. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por sus palabras. Batallamos un poco con la conexión, pero escuchamos sí, la gran mayoría. Qué bendición poder, poder estudiar la palabra de Dios otra vez con usted. Seguimos con Arturo. Puede ser que Arturo perdió su señal. Ok, Arturo no está. Seguimos entonces con Desi. Desi, por favor. Pastor, en primer lugar, le agradezco a Dios infinitamente por estas clases que estoy recibiendo de parte de Academia Cristo. Le agradezco a Academia Cristo realmente por esta gran institución que está dedicada a llevar la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios. Y le agradezco a usted, muchas gracias por las clases, imparte las clases de una manera que le entiendo, se le entiende bastante bien, bastante claro. Y como le sigo diciendo, agradezco realmente la verdadera enseñanza. Yo era una persona que estaba dentro de la Iglesia Católica y siempre me hacía preguntas que no me las podía responder.
Luego estuve de repente asistiendo, buscando las respuestas en iglesias evangélicas que tampoco no las podía responder. Y justamente la respuesta está en la Biblia, con esta verdadera doctrina de Academia Cristo, la cual ahora sí encaja todas las interrogantes que yo tenía, sí encajan porque justamente está todo en la Biblia. Y el punto de nuestra salvación, justamente lo que hemos visto hoy día en Hebreos, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ahí está la verdadera verdad. Y agradezco realmente, agradezco bastante, estoy muy agradecido por tener a los compañeros que también compartimos la palabra de Dios, juntamente como usted acaba de decir algo muy cierto, ¿no? Si de repente no nos conocemos, vamos a estar juntos, de todas maneras, con la voluntad de Dios, con la misericordia de Dios y con esta salvación maravillosa que es Jesús, ¿no? Muchas gracias a todos y realmente, bueno, lo que sale de mí es gracias realmente. Gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias Pastor. Amén. Que Dios nos bendiga y a usted grandemente y le siga dando de esa sabiduría de la cual goza, que es por medio de que viene de parte de Dios. Gracias, Pastor. Gracias a todos, hermanos. Muchas gracias, Desi. Muchas gracias. Que sea la palabra de Dios siempre nuestra única norma de enseñanza y de doctrina, ¿verdad? Muchas gracias, Desi. Seguimos con Julio Vargas. Buenas noches, Pastor. Agradecido con nuestro Señor Jesucristo por tener esta hermosa bendición de alimentarme espiritualmente de la maravillosa palabra de Dios, con estos cursos del discipulado que nos está ofreciendo Academia Cristo, a través de sus pastores que tienen y han mostrado una completa disposición de compartir la sabiduría que Dios les ha dado, en particular con usted, Pastor Andrew, por su paciencia y el trato amable de un hermano en Cristo, por sus claras explicaciones y aclaraciones. Agradecido con todos los hermanos por su respeto y unidad mostrada en cada curso. Me considero bendecido y agradecido con todos. Gracias, Pastor. Y gracias a usted, Julio. Muchas gracias por sus palabras. Seguimos con Carola. Bueno, felicito a los hermanos que ya han culminado el Discipulado 2, que Dios los continúe bendiciendo, los llene de sabiduría y que ese amor que está creciendo en Cristo Jesús, pues sea regado para todos los que los necesitan. Yo estoy haciendo el primer curso del Discipulado 2 y bueno, yo estoy pues muy contenta siempre de escuchar la palabra de Dios y yo he leído bastante las epístolas y cada vez que leo un libro siempre hay algo nuevo y es lo mismo, pero siempre que lo leo algo nuevo me dice. Y pues nada, espero a ver los demás hermanos en los cursos próximos y bueno, nada, que tengan feliz noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias. Y qué bendición ver a personas terminando Discipulado 2 y los que están empezando aquí en el mismo curso, animando los unos a los otros. Muchas gracias, Carola. Seguimos con usted, Hernán. Sí, buenas noches, pastor y hermanos. Es un privilegio muy grande para mí haber estado en estos cursos. Le doy primeramente gracias a Dios porque somos muy privilegiados. Recuerdo cuando estábamos en la pandemia que yo dije, bueno, yo quiero estudiar la palabra, entonces me puse a buscar y me salió Academia Cristo. Hice los cursos y todo eso y pasé, entonces quedé satisfecho porque dije, yo voy a poder estudiar la palabra.
Y a medida que pasó el tiempo me di cuenta que realmente estaba muy equivocado en lo que yo estaba entendiendo de la palabra de Dios. Pero gracias a Academia Cristo y a cada uno de los profesores he podido entender mucho más y seguir entendiendo, porque el pensado es seguir estudiando para poder capacitarme y seguir en el grupo como voy hasta el momento, pero siempre de la mano de Dios. Quiero agradecer a cada uno de los profesores, a Academia Cristo y a cada uno de los hermanos, porque de sus aportes que han hecho ahí en las clases, vamos aprendiendo también de ellos. Pastor y hermanos, muchas bendiciones para todos, y que el Señor y que el Espíritu Santo sea guiándolos y fortaleciéndolos. Y como dijeron los pastores, que el Señor Jesucristo nos aumente la fe para poder continuar fortalecidos cada día en la palabra de Dios y poder enseñarles a otras personas cada una de esas palabras que hemos escuchado de nuestros profesores. Muchas y muchas gracias. Esta es mi última clase. Espero poder entrar en algo otras clases, si es posible, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos y una feliz noche. Amén. Muchas gracias, Hernán. No es la primera vez que hemos estudiado mucho, tampoco, Hernán. De hecho, muchos cursos juntos, y qué Sí. bendición poder estudiar con usted otra vez en este curso. Sí, Gracias, pastor. Hernán. Bueno, pastor, muchas bendiciones. Sí, gracias, igualmente. Ahora seguimos con Teresa. Sí, buenas noches a todos. Pues yo estoy muy agradecida con Dios y con la Academia Cristo, porque mi mamá acaba de fallecer cuando yo conocí a Academia Cristo. Yo había entrado en depresión y fue algo muy asombroso, porque sin buscarlo me aparecían noticias de Academia Cristo. A partir de esa fecha, pues ha sido de gran edificación en mi vida. Me ha ayudado mucho en mi relación familiar, en mi relación laboral, y también vengo de la Iglesia Católica. Conocí primero una iglesia cristiana muy legalista, donde me hacían sentir que mis pecados no tenían salvación. Entonces, el conocerlos a ustedes, cuando conocí al pastor Andrew, él a mí me hizo sentir que yo importaba mucho, porque solamente había tenido una, dos, tres clases, una clase con él, y en un evento que hubo aquí en la Ciudad de México, pues él fue muy atento, muy amable. Yo estoy muy agradecida con usted, porque sin conocerme me hizo sentir importante. Eso nunca se me va a olvidar. Y pues voy a seguir, mientras Dios me lo permita, voy a seguir estudiando con ustedes, porque he aprendido a entender la palabra de Dios, algo que antes no conocía. Ustedes tienen un método pedagógico muy bueno, que me hace entenderlo muy, muy fácil, y pues aquí seguiré mientras Dios quiera. Y pues que Dios lo bendiga, pastor, que Dios lo siga bendiciendo a usted y a su familia, igual a todos los hermanos que están en diferentes países. Que Dios los bendiga y los prospere, y pues a los hermanos que ya terminaron el segundo discipulado, pues igual, que sea de mucha felicidad en sus vidas, y pues que la misericordia de Dios se extienda a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Teresa. Bueno, pensando, mientras hablaba, hay 3 participantes en este curso que conocí por primera vez en ese evento presencial. Y qué bendición ver a ustedes todavía aquí en las clases, y también cada uno compartiendo la fe en vuestro Salvador. Qué bendición. Bueno, qué grande es nuestro Señor, darnos esas oportunidades de ver el fruto
de nuestra obra juntos. Muchas gracias, Teresa. Seguimos con otra persona que conocí por primera vez en ese evento. Juan. Bueno, yo le doy gracias a Dios por poner en mi camino a Academia Cristo. Que Dios los bendiga y los cuide y los guarde a todos los profesores y pastores de Academia Cristo. Que Dios los siga usando para seguir compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Amén. Igualmente. Seguimos con Fabián. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Bueno, este es el primer curso que yo inicié en el discipulado número 2 y bueno, me he sentido identificado con todos los compañeros, pero especialmente me tocó lo que había hablado la compañera Viviana, que habló referente a dar ánimo, a dar consuelo, a motivar de que sigamos estudiando y que perseveremos en la palabra. Eso me pareció algo muy importante para mí, ¿no? Dando el ánimo a que uno siga estudiando y que no abandone. Así que bueno, yo estoy muy agradecido con Academia Cristo también por todo los pasos que fui dando con el tiempo. Y bueno, estamos para aprender y para ser corregidos cuando hay algo que no entendemos y sobre todo preguntar porque a veces uno opina en forma diferente a otra persona. Bueno, el objetivo mío es seguir una meta, de proponerme una meta para seguir avanzando y para seguir dando frutos a esto que estoy haciendo y que tanto me gusta, ¿no? Que es poner por práctica la palabra de Dios. Eso es lo que yo quería decirle. Muchas gracias, Fabián. Qué placer. Gracias por su participación y por el final de estudiar juntos. Fue una bendición. Seguimos con José Carrasco. Sí, buenas noches, pastor. Y bueno, gracias a Dios por Academia Cristo. Bueno, yo ya tengo más de 20 años de conversión y siempre he estudiado la palabra de Dios. Me ha gustado estudiar la palabra de Dios desde el primer día. Y la verdad que en Academia Cristo encontré lo que venía buscando esos 20 años, porque siempre cuestionaba, no estaba seguro de lo que aprendía, porque una cosa era en las aulas, otra cosa era en la vida cotidiana, en la vida cristiana. Y bueno, en academia me he dado cuenta que nadie tiene protagonismo de los profesores, todos son servidores, su ministerio público es muy apreciado por lo que hemos estado escuchando de todos los hermanos. Yo también ya estoy por terminar, me faltan 1 o 2 cursos de discipulado 2. También estoy en el 2020 y la verdad que estudiar me ha dado no solamente descanso, libertad, sino más consuelo. Como dijo la hermana, ya no hay culpabilidad por causa del legalismo, sino una libertad en Cristo, que no quiere decir libertinaje tampoco, sino una vida más centrada, con más paciencia y tolerancia hacia el prójimo, que es pecador igual que nosotros. Todavía hay mucho trabajo. No solamente queda en aprender, sino también en compartirlo. Esa es la meta, ese es el propósito de ir llevando el mensaje. Lo que aprendemos aquí son herramientas que nos sirven para poder hacer esa obra que Dios nos ha encargado, a todo lo que Él nos ha llamado y separado para Él, ¿no? Entonces, como dijo la hermana Viviana, que también la conozco de muchos cursos, este, animar y motivar a las personas a que sigan en esta labor, porque ya hemos sido escogidos y no hay marcha atrás. Así que yo le doy gracias, profesor Andrew, y
hasta el próximo curso que venga. Bendiciones a usted, a todos los profesores de academia y a todos los hermanos y sobre todo los que están iniciando, que sigan perseverando. Que sí, es un desafío, no es fácil por el trabajo, el cansancio y tantas cosas que pasan, pero uno queda reconfortado con la enseñanza, con la palabra de Dios, uno sale renovado. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones. Muchas gracias, José. Y bueno, y gracias también por su fidelidad tras tantos cursos. Ha sido una bendición. Y ahora, bueno, otra vez del mismo país y del mismo nombre también. José Mendoza, por favor. José. Sí, profesor, bueno, muy contento por seguir en Academia Cristo. Bueno, me acuerdo cuando por primera vez, ¿no? Justo en un momento difícil, ¿no? Todos en el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, buscando por redes y me encuentro, ¿no? Con Academia Cristo. Bueno, vamos a entrar a ver qué es lo que pasa y bueno, para hacer los cursos y cuando, bueno, más o menos en marzo del 2020 empiezo a estudiar el primer discipulado, ¿no? Discipulado número 1 con el profesor San Martín, ¿no? Y bueno, para mí es una alegría en realidad. Primeramente agradecer a Dios, ¿no? Bueno, yo siempre muchas veces pidiendo la verdad, ¿no? Y como dijo también el hermano José, que bueno, muchos años, ¿no? En la conversión, muchos años como cristiano, ¿no? Y bueno, de la misma manera también yo vengo desde la Argentina, ¿no? También como 15 años más o menos en Argentina, y ahí bueno, en una iglesia, y hasta he llegado a predicar en esa iglesia, ¿no? Los hermanos de Argentina, ¿no? Asamblea de Dios. Y bueno, y más allá que no estaba satisfecho, ¿no? Como que, bueno, yo siempre oraba por la verdad y que Dios me muestre la verdad en su palabra, ¿no? Y bueno, y qué bien, porque yo creo que esa petición ha llegado a mi vida y ha llegado también a todos los hermanos que estamos presentes, ¿no? Y ojalá que llegue a muchos más, ¿no? Porque es muy importante la verdad y entender la palabra, ¿no? Como está, ¿no? Tal como está. Y bueno, también animarnos a todos, ¿no? Los hermanos, ¿no? Bueno, los hermanos que están estudiando, los que nosotros, a mí también me falta, creo que 2 cursos más y ya termino el discipulado y también por los hermanos también que están en el grupo Sembrador, también tuve ese llamamiento y bueno, estuve, bueno, enseñando los 4 conceptos, ¿no? Y bueno, terminé los 4 conceptos y bueno, se suspendió por alguna forma, pero bueno, ahora nuevamente estoy por empezar nuevamente a enseñar a otras personas, ¿no? Y bueno, que Dios disponga y bueno, el Espíritu Santo ponga en nosotros, no obre el Espíritu Santo en nuestras vidas, bueno, para que también la palabra de Dios llegue a otras personas, ¿no? Como debe ser. Gracias, profesor y Academia Cristo bueno, por ese tiempo, por esas enseñanzas verdaderas, ¿no? Que lo que necesitamos tanto. Muchas gracias, José. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, qué bendición escuchar bueno, su voz y la voz de todos hablando de la bendición del estudio de la palabra y de la sana doctrina. Muchas gracias, José. Ahora seguimos con Sofía. Sofía, por favor. Bueno, agradecer por la clase. Ha sido un curso para mí muy dificultoso por tema de internet, por tema de trabajo, por tema de muchas complicaciones, pero ya estamos en la cúspide del curso. Yo puedo decir que fue una desgracia familiar. Bueno, yo siempre estuve en una familia cristiana, siempre hubo un llamado de Dios hacia la familia, gracias a Dios. Yo tenía un papá que nos hacía leer todos los días la Biblia, en la tarde y en la noche, y que nosotros no entendíamos por qué. No entendíamos por qué. Yo personalmente no entendía por qué, pero él nos hacía unos 30 minutos bien leídos un capítulo de la Biblia. Pasaron los años y yo me alejé. Pero también estaba consecuente, ¿no? Y intermitentemente. Y fue una desgracia familiar que me hizo razonar y que todo lo que iba a venir no iba a poder llevar sola. Entonces, tengo yo mi hermano, que creo que lo conocen, Julio, y él estaba en la iglesia luterana.
Entonces, con mi otra hermana dijimos, mi papá ya había partido al lado del Señor y nuestra vida se había vuelto caótica. Y porque él era el sostén, era el tronco, y que faltara a él se volvió caótica. Entonces, hablamos las dos y dijimos, no, tenemos que, ahorita no tenemos al papá, no tenemos a quién aferrarnos, nos aferramos a Dios. Y fuimos, un día fuimos sin avisarles, sin nada. Fuimos, éramos varios hermanos, y fuimos. Y él se sorprendió. En esa época estaba el profesor Felipe con su esposa aquí. Y tuvo tal paciencia, porque yo tengo un niño que era era la cola del diablo, era. Y tuvo él tanta paciencia con él, y porque iba y hacía desorden en la iglesia, hacía el desorden. Pero ahora él, en estos días, hoy día, en la noche, su papá lo va a inscribir para ya el primer curso de discipulado. Él tiene 9 años. Y estamos asistiendo a la iglesia luterana confesional desde que él tenía 3 años. Y solo así hemos podido superar todo lo que ha pasado. Ya estamos también saliendo de todo lo que pasó, de todos los enredos y cosas. Y Academia Cristo, entramos en la pandemia, ahí nos reforzamos más, porque entendíamos en mi familia ya, ¿no? Que a lo único que nos podíamos aferrar era a Dios. Y el único que en esa época de la pandemia nos mantuvo y ahora nos mantiene y toda la vida me hizo salir adelante fue Dios. Él es fiel y justo y yo lo entiendo claramente. Y al llegar aquí entiendo también porque mi papá nos hacía leer la Biblia todos los días, aunque para nosotros era una obligación muy pesada. Le entiendo claramente el por qué. Lo entiendo y agradezco acá a la Iglesia Luterana, aquí en Bolivia la Iglesia Luterana Confesional, agradezco también al profesor Felipe y agradezco a todos los que están inmersos en esto de enseñar la palabra de Dios. Y aunque es dificultoso a veces estar, o por lo menos se me ha hecho a mí dificultades en este curso, Él está con nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él sí ha decidido que nosotros seamos sus hijos. Y nada, agradecer por el curso y a seguir adelante, ¿no? Hasta culminar. Porque por algo nos trajo y algún propósito tiene para nosotros. Y bendiciones también para todos. Amén. Muchas gracias, Sofía. Igualmente. Gracias también por contarnos cómo Dios ha usado los eventos de su vida para poder enseñado a ti también en su vida. Muchas gracias, Sofía. Y ahora a la última persona. Muchas gracias por su paciencia, Luis. Luis, le doy la palabra. Profesor, no, por favor, muchas gracias. Muy agradecido por el tiempo que usted dedica. Y la verdad que cuando descubrí Academia Cristo, me sorprendieron varias cosas, pero lo que no me deja de sorprender y cada día me sorprende más, el valor humano de cada uno de ustedes. No lo he encontrado en ningún lugar, sinceramente, desde la paciencia, la mansedumbre, la perseverancia, etcétera, etcétera, de cada uno de ustedes para con todos nosotros.
nosotros venimos, digo nosotros con mi familia, venimos de estar 20 años trabajando en una congregación muy grande, que finalmente se desvió de la fe, se desvió de la sana doctrina y terminó todo en un caos, en un tremendo episodio lamentable. Y en el medio de esa historia ya estábamos nosotros trabajando, estudiando con la Academia de Cristo, y yo creo que todos ustedes nos ayudaron a sostenernos, y no solamente a nosotros, sino que a través de nosotros también sostener parte de la congregación, a la cual estuve hasta hace 2 meses sirviendo, y que en ese momento que fue de noviembre hasta julio, agosto, tuve un impasse, por eso no seguí estudiando en el Discipulado 2, que yo había terminado en noviembre, pero en todo momento nos sostuvieron, siendo que éramos unas personas desconocidas para ustedes. Y yo eso lo valoro muchísimo, porque estuvieron en todo momento. Por un lado eso, por el otro lado la excelencia de la preparación de los cursos, de lo que está en la página al servicio de cada uno de nosotros y de cualquiera que visite la página. Eso es algo tremendo que solamente personas impulsadas por el Espíritu Santo pueden llegar a hacer esto que están haciendo ustedes. Agradezco muchísimo y a ustedes, a cada uno de los profesores, y felicito también a Viviana y al otro hermano que terminaron, porque de verdad van a ser de bendición para los lugares donde ellos estén hablando del Señor. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, qué bendición escuchar no solamente a las despedidas, sino también las historias de la gracia de Dios. Es una bendición poder haber estudiado con cada uno de ustedes en este curso. Cada uno son ejemplos de la bondad de Dios, que estamos aquí, ¿verdad? Que Dios ha escogido a nosotros, pobres pecadores, nos ha salvado por la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, y nos ha buscado con el Espíritu Santo para que podamos estar aquí estudiando su palabra. Entonces, damos gloria al Señor por su obra en cada uno de ustedes. Gracias a todos ustedes. Fue un placer estudiar la palabra de Dios, y es un adiós en este curso, pero siempre la puerta está abierta. Entonces, cualquier cosa, preguntas o sencillamente saludos, recibimos con gracias cuando podemos escuchar de ustedes. Siempre es una alegría y gozo poder estar en contacto. Y bueno, con nada más por el momento, concluimos con otra vez diciendo que Dios les bendiga y que siguen creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Para todo, igualmente. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Ya nos veremos en el camino. La paz de Cristo en vuestras vidas.